A ver, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, se nos llenó la casa. Vamos a conversar con el presidente de ANDA, Marco Fortín, que está con nosotros, y también con el coordinador del programa de agua y saneamiento de Honduras. Vamos a hablar sobre diferentes temáticas. Y Álvaro Araya, también director de aguas residuales de Costa Rica, están con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerle aquí en los estudios. Con gusto. Bienvenidos a todos. Gracias, Romeo. Un placer estar aquí nuevamente contigo en el programa y acompañándonos por Luis Romero y por Álvaro Araya, que estamos con el FOCAR trabajando en el tema de agua potable y saneamiento. Ajá, que el FOCAR es el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento. Correcto. Se llama, ¿no? Claro. Para ubicarnos. Han estado conversando sobre esa temática, sobre esa situación del saneamiento, de cómo sanear el agua, ¿sí? Sí. A ver, explícame. Vamos. Bueno, esto lo vamos a explicar mejor Álvaro, porque él es el que ha estado en la parte que está en el estudio. Anoche te diste cuenta que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, inauguró el foro. Se hizo una presentación, una que ha hecho Luis un poco relacionada a los temas generales, pero Álvaro entró más directamente en el tema de saneamiento, que es una deuda que tenemos como instituciones de agua con los diferentes países. Ya algunos, como ya lo decía también el vicepresidente, hay algunos países que ya van avanzando, como el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, Nicaragua. Nosotros vamos un poco más a la saga, ¿no? Pero la idea es que nos vayamos emparejando. De aquí, de este mismo foro, sale también el CIASAR, que es el Sistema de Información Rural de Agua Potable y Saneamiento. Entonces yo creo que ahora, como bien lo decía el programa ayer, retos y desafíos, metas, la reunión del día de ahora es precisamente para trabajar en eso. Los grupos temáticos han venido trabajando a lo largo de todo este tiempo y es lo que permitió pues presentar el informe a nivel centroamericano, cómo estamos todos a nivel centroamericano, o sea, cómo están unos, cómo están nosotros, las deficiencias de uno, las bondades de otro, pero todos esos datos los vamos a ir conversando a lo largo de la entrevista, claro, Romeo, porque nos va a permitir tener realmente cuál es la situación a nivel centroamericano. Álvaro, tengo un dato, ¿no? Un dato que ustedes lo conocen perfectamente. La superficie, dice, de la Tierra está cubierta de agua alrededor del 72%, dice este dato. Gran parte de esta agua no es potable, ¿no? Es decir, que agua hay suficiente, lo que pasa es que no todo el agua es potable. Y por ahí entonces viene el tema de la falta de agua. Se habla de falta de agua, que no es correcto, entiendo, sino más bien la falta de agua potable y la deficiencia que existe en las comunidades. A ver, pongamos en perspectiva el tema. ¿Qué significa saneamiento del agua potable? ¿O qué tipo de qué tipo de agua estamos hablando cuando hablamos de sanearla? Básicamente, cuando hablamos del término saneamiento, estamos hablando de la segunda mitad del ciclo social del agua. El ciclo social del agua es esto que usted mencionó al principio de la potabilización, de la entrega al usuario, pero resulta que después de que el usuario la utiliza o la utilizamos, le agregamos ciertos contaminantes, jalamos la cadena y no nos interesa mucho qué es lo que sucede después. Esta es la parte en la que estamos trabajando ahora como FOCAR a nivel de región, que es ver qué sucede después. Y la idea es que esta agua reciba algún tipo de tratamiento para eliminarle la mayor parte de sus contaminantes y poderla devolver al ambiente en las condiciones similares a las que la tomamos. Y se cierra el ciclo social del agua. Y en este tema del manejo adecuado de aguas residuales, en la región en realidad apenas estamos dando los primeros pasos. La idea de hacerlo a través de FOCAR en el marco del SICA es hacerlo en conjunto para tener una cobertura, un servicio adecuado, evitar los problemas de salud que generan la falta de agua. La falta de agua y el agua residual mal manejada, por decirlo así. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Son dos cosas importantes, ¿no? La necesidad de agua que tiene el ciudadano, de agua digo de calidad, y por otro lado también el tratar las aguas residuales para que no se conviertan en contaminantes del medio ambiente. ¿Ya? Exacto. ¿Qué tan avanzados están los países centroamericanos en esto? Ya el presidente de ANDA hablaba un poco sobre esta situación. ¿Cómo está la simetría o asimetría de los países respecto al tema del trato del agua? Luis, si quieres abonarnos un poco sobre esto, sobre la falta de tratamiento de las aguas residuales y la cobertura, porque estamos hablando de cosas importantes, por ejemplo, ¿no? Tratamiento de aguas residuales, cobertura y calidad del agua, además, que es sumamente importante.
Bueno, hablando del primer ciclo, que es el agua apta para consumo humano que tenemos que entregar, en promedio los programas de monitoreo que nos reportan cifras de coberturas en acceso al agua, ahí en el promedio de la región aparecemos con que vamos a cumplir las metas del milenio. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar dentro de esos porcentajes que me suman lo que es agua y saneamiento, lo que es urbano y rural, nos encontramos que sí, en las principales ciudades andamos bien, pero en las ciudades pequeñas hasta llegar al área rural tenemos una deuda grande pendiente que separándolos nos encontramos de que no están recibiendo agua apta para consumo humano, de que no tienen continuidad de servicio, de que tienen pocas presiones. Entonces ahí miramos que si la cobertura la vamos segregando, esas coberturas entonces bajarían. ¿Esto por la falta de planificación o por qué estos tres aspectos que tú mencionabas, no? Perfecto. La poca continuidad y la calidad, entre otras cosas, como tú decías. Es uno de los hallazgos del informe, donde nosotros encontramos que tenemos muchas deficiencias en lo que son nuestras políticas públicas en agua y saneamiento y también bajar esas políticas a través de una planificación estratégica. Bien lo decía el vicepresidente de la República el día de ayer, tenemos que apostarle a la planificación a corto, mediano y largo plazo, no a la planificación del periodo de gobierno nada más, sino que una visión más larga e integral, no solamente pensando en lo que es la operación y mantenimiento que hemos estado haciendo de los servicios, actuando como bomberos, reparando el tubo que se rompió ese día, sino que trabajando en la parte estratégica también para poder visualizar esas ampliaciones de los sistemas y la ampliación de los servicios a la cobertura universal, que es lo que se pretende, porque ahora casi todos nuestros países adoptaron en su marco legislativo el agua y el saneamiento como un derecho humano. Que eso le da más fuerza a este tipo de iniciativas. A ver, ¿qué cantidad de agua? Yo no sé si tienen el dato, pero ¿qué cantidad de agua no está saneada, por decirlo de esa manera? ¿Y qué cantidad de agua de calidad le está llegando a los ciudadanos a nivel de Centroamérica? Bueno, es que hay que definir, primero, Romeo, dos puntos. Ajá. ¿Qué es el saneamiento y qué es el tratamiento? Digamos que, explico, el saneamiento es, como ya lo decía Álvaro, el agua que tú sacas va por una tubería y sin más ni más va a terminar a un lecho receptor sin ningún tratamiento. Pero se ha saneado porque se ha llevado el agua a otro punto, no queda en la ciudad ni mucho menos. Ese es el saneamiento, trasladarla de un lugar a otro. O sea, tener una tubería de aguas negras que te lleve el agua negra, el agua residual, de un punto a otro. El tratamiento, que es realmente una deuda alta, y de saneamiento también, porque de saneamiento tenemos una deuda muy alta también a nivel centroamericano, es otra cosa. Ahí es donde yo decía, y creo que puede ser de las apuestas que podríamos hacer, pero ya no es un problema que se tiene que ver con la institución que maneja el agua. Ya es un problema de país. Por ejemplo, nosotros lo vimos en Panamá. Panamá tenía la necesidad de sanear la bahía de Panamá. Y ustedes hacen una inversión de 900 millones de dólares para hacer la planta de tratamiento de la ciudad de Panamá, que tiene una capacidad para 4 metros por segundo, que ahorita solo la están alimentando con 2, pero ya entiendo que van a trabajar la parte que le corresponde. Y así Nicaragua igual ha comenzado, pero en lugares puntuales, no es algo que está a nivel de país. O sea, hay, como decía Luis y Álvaro, vamos comenzando a dar algunos destellos, ¿no? de que queremos hacerlo, pero indudablemente son inversiones muy grandes y que indudablemente también los costos hay que trasladarlos. Y eso es donde hablábamos que tenemos que tener una política centroamericana, inclusive tarifaria, porque tratar el agua igualmente le cuesta a Costa Rica como nos cuesta a nosotros, como le costaría a Honduras. O sea, tenemos que trabajar en esa parte. Pero los niveles de contaminación de los países no son los mismos, entiendo, ¿no?
Hay datos, bueno, ahora con este trabajo que ha venido realizando en estos últimos años el FOCAR, se realizaron diagnósticos nacionales para obtener este diagnóstico regional. Y los números andan más o menos así. En el tema de saneamiento consiste principalmente en 3 aspectos. En la recolección, como decía Marco Fortín, en el tratamiento y en la adecuada disposición a un cuerpo de agua. En temas de recolección, en general, en la región, están los sistemas individuales y sistemas colectivos. Los sistemas colectivos son los de las ciudades, como se mencionó, o de algunas comunidades medianas, pequeñas, y los sistemas individuales, los que tenemos en nuestras casas, como la fosa séptica o tanque séptico de drenaje. El 32% aproximadamente de la región cuenta con un sistema de recolección colectivo, de recolección de aguas residuales. Sin embargo, la mayoría se están descargando a los cuerpos de agua sin tratamiento. Estamos hablando de aguas residuales que producimos nosotros en nuestras viviendas. Estamos hablando de aguas residuales contaminadas con materia fecal y nuestros desechos. El otro 60% con sistemas individuales no necesariamente están adecuadamente construidos y ubicados, como los tanques sépticos o letrinas. Algo importante es la parte rural, que no tiene acceso a ningún tipo de estos 2 sistemas que le acabo de mencionar, que es cerca de un 8% a nivel regional. No tienen ningún sistema. Están haciendo sus necesidades a cielo abierto y esto hay que corregirlo, por supuesto, porque son grandes focos de contaminación y es un tema que normalmente no nos gusta. Y eso tratarlo. termina en los mantos acuíferos, ¿no? Termina en los cuerpos de agua, termina infiltrado y puede contaminar mantos acuíferos de donde podemos extraer el agua para la potabilización. Esto hay que manejarlo bien a nivel global. Luis. El caso de Honduras, por ejemplo, la mitad de la población la tenemos entre el Valle de Sula y la capital. En la capital recién hemos empezado a instalar 2 plantas depuradoras. O sea, que solo estamos en estos momentos con capacidad para el 30% de depurar todas esas aguas hervidas que recolectadas, porque también tenemos el déficit en lo que es el transporte. Colectores desde el MICH que se destruyeron, que están descargando libremente en los cuerpos receptores, que no se han logrado recuperar. Si nos vamos al Valle de Sula, San Pedro Sula, no depura nada, 0. O sea, hasta el día de hoy todo va a los cuerpos receptores. O sea, hemos logrado alejarla un poquito de las casas nuestras a través del transporte del alcantarillado, pero lo estamos descargando en los cuerpos receptores. Imagínense que San Pedro Sula, el 90% de su agua es del acuífero. Y esas aguas están cayendo ahí a todas. Al acuífero ese. Luis, ¿cómo calificarías tú la calidad del agua entonces, ya con este diagnóstico así medio rápido que están haciendo sobre la situación de las aguas residuales en los países centroamericanos? ¿Cómo calificarías la calidad del agua que estamos consumiendo los centroamericanos? Bueno, en promedio no anda tan bien como aparecen en las cifras. Nosotros ya teníamos un calificativo de darle una categoría A los sistemas de agua que estaban cumpliendo con todos los requisitos. Pero un día venimos, incluyendo los rurales, un día venimos y agarramos esa muestra, andaban con 62% los que estaban en categoría A. Agarramos el 30% de una muestra a nivel nacional de ese 62% y nos encontramos que en la realidad la potabilización efectiva, porque sí se estaba haciendo algún desinfección o potabilización, pero ¿era de cuánto? Era del 14%. Te puedes imaginar. O sea que de un 62 que era considerado agua potable. De un 62 que era considerado agua potable, en ese estudio nos encontramos que solamente era 14%. O sea que también aquí viene otra de las aristas del problema, es que tenemos que profesionalizar la operación, mantenimiento y administración de los sistemas. No solamente debe ser algo exclusivo de las grandes ciudades, sino que las ciudades medias y para pequeñas les falta todo eso. Pero lo que tú dices es importante. A ver, agua que consideramos potable, ya lo decías tú, un 62%, eso un muestreo del 14%, de un muestreo del 30%, y resulta que el 14% era la efectividad de potabilización de esa agua, ¿no? Entonces, eso le está pasando a los demás países centroamericanos, eso estaría pasando también en El Salvador, que creemos que estamos tomando agua potable, presidente de ANDA, y de repente resulta que no es así la cosa, ¿no? No, yo creo que hay que aclarar.
agua potable, por ejemplo, lo que pasa es que Honduras tiene también diferentes, al igual que El Salvador. El Salvador a nivel rural tiene 1.900 o 2.000 y pico de juntas rurales que están produciendo agua. El agua que produce el ANDA, que tiene un control periódico, que me imagino que es lo que le pasa al SANA, el agua que produce el SANA es agua potable. Pero como te dice Luis, es lo que está llegando a las grandes ciudades. Claro. O sea, es lo que puede garantizar, que es lo que produce, por ejemplo, en el caso de Honduras, el SANA, en el caso de El Salvador, el ANDA, en el caso de Costa Rica, ahí igual tiene sus procesos para controles, porque por ejemplo nosotros, como ANDA, estamos supervisados por el Ministerio de Salud Pública, al igual que nosotros también tomamos muestras. Tantas muestras tomamos nosotros como muestras nos toma Salud Pública, y si hubiera algo que señalar, Salud Pública pierde cuidado que lo haría. Pero hablamos de que no es un solo. ¿Cuántas juntas rurales tendrá Honduras? Creo que son como 7.000. Como 7.000 juntas de agua. Entonces, todo eso tiene que irse muestreando también y no hay control. Eso es lo que se tiene que muestrear también para garantizar que la gente reciba un agua potable. Ahora, como te decía Luis, así como para el caso del Mitch, a ellos las tuberías de aguas residuales prácticamente se dañaron. Es lo mismo que está pasando en San Salvador. Por ejemplo, hay calles donde prácticamente, y lo comentamos creo que con Álvaro anoche, donde la tubería de concreto, porque hasta la década, a mediados de la década de los 80, todavía aquí usábamos tubería de concreto para hacer la conexión de aguas negras. Hay tuberías que no existen, que ya solamente ha quedado confinada la tierra y se ha cristalizado por el tipo de producto que pasa por ahí. Y por eso es que la vez pasada hacíamos un señalamiento de que no se pueden estar vertiendo a las tuberías de ANDA o de las diferentes instituciones que representamos el agua cualquier tipo de vertido, hospitalario, de rastros, etc. Una pregunta, es decir, ¿usted me está queriendo decir que hay tuberías de aguas residuales que se están mezclando con las de agua potable? No, probablemente no. No, que ya no existen. Solo quiero mostrarle una. Usted debe haber visto esta foto, por cierto, yo la vi en Twitter y ANDA, el Twitter de ANDA respondió inmediatamente, le dijo, vamos a mandar en este momento el laboratorio para chequear. Fue en Cuscatancingo, una fotografía que circuló el día de ayer, vamos a ver a continuación. ¿Cómo se explica? Y se lo pregunta a usted porque usted debe saber, ¿no? O debe saber a lo mejor nuestros otros dos invitados. ¿Cómo se explica usted, por ejemplo, esta fotografía que está viendo? Ayer circuló, y reitero, ANDA, a través de su cuenta de Twitter, dijo, bueno, mándeme la dirección y ahorita vamos a ese lugar para chequear. ¿Esto es una mezcla de algo? ¿Cómo se explica que el agua aparezca, por lo menos en este dispositivo final, en este chorro, como le llamamos, de ese color? Mira, y sin saber cuál es el contenido. Si es una tubería que dentro de la casa está galvanizado todavía, indudablemente que puede tener residuos de óxido, definitivamente. Pero nosotros inclusive nos podemos responsabilizar hasta antes del medidor. Por eso es que mandamos a hacer la muestra, pero si tienes una cisterna, igual el cloro residual se precipita y en el fondo siempre vas a ver algún residuo que toma una coloración café. Yo no he pedido... Es probable que antes del medidor, en esta casa que estamos viendo, el color del agua sea el adecuado y el agua sea potable. Mira, es un poco extraño en el sentido de que el agua que llega a Cuscatancingo llega del proyecto Río Lempa. Entonces, si llegara así a una parte de la ciudad, así llegaría al resto de la ciudad. Claro, por eso, a eso me refiero, que esto puede ser un fenómeno que se esté dando internamente, ¿no? O sea, dentro de la vivienda, probablemente. Mire, yo he visto tubería galvanizada, que eso tiene una vida útil muy corta, porque se pica, se pudre. Yo he visto como una tubería galvanizada que se pica completamente, y no solamente la he visto en casa. Por ejemplo, yo le digo, los mercados de San Salvador, que tienen unas fugas impresionantes, es porque la tubería tiene 40, 50 años, es una tubería galvanizada que ya su vida útil ya cumplió.
Entonces, claro, esto va jalando el óxido, pero Cocatancingo recibe del río Lempa, del sistema río Lempa. Entonces, si eso estuviera saliendo sucio, saldría sucia el agua en todo. En varias viviendas o en todas las viviendas que No, sirven. en todo Salvador. Ahora, a ver, vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos, usted me explica, y mis invitados también me explican lo siguiente, ¿no? Uno, usted decía, hay lugares donde ha desaparecido ya la tubería que era de asbesto o de cemento. De concreto. De concreto, ¿no? Entonces, ahí fluye el agua sobre la tierra más bien, Sí. por decirlo de alguna manera. Sí. Y esa es la explicación por la cual en algunos lugares sale agua con tierra. No. ¿No? Ok. No. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Y también la pregunta se las dejo planteada, señores. ¿Por dónde comenzar entonces para entrarle a este tema del saneamiento del agua a nivel centroamericano, ¿no? Entiendo que el tema principal y la preocupación principal es los recursos económicos. Hacemos la pausa, regresamos. A ver, no tengo muy claro, antes de pasar al tema de por dónde entrarle, ¿verdad? Y cómo financiar este tipo de saneamiento del agua, no me quedó muy claro cómo es o qué calidad de agua reciben las personas, bueno, cuando la misma pasa por las tuberías que ya no existen, como usted decía, sino más bien sobre tierra, ¿no? Vamos a ver. Primero, la tubería, la cañería de agua potable es hermética. Ajá. Es PVC. Ajá. Y es hermética. Si hay una fuga, se repara. ¿Me explico? Lo que pasó es que durante décadas en El Salvador, porque era más barato, porque era lo que estaba, las tuberías que poníamos los constructores de aguas negras eran de concreto. Uh-huh. Y las mechas que iban a las casas eran de concreto. Esa tubería de aguas negras que tiene 50 años, 40 años, en algunos casos. Yo te pongo el caso de la colonia Escalón. La colonia Escalón tiene 50 años. Entonces, toda esa tubería, a lo largo de los años, ha recibido ciertos productos, ciertos desechos, que inclusive no deberían de ir porque hay una normativa que exige que, por ejemplo, un comercio, un hospital, un restaurante, lo que sea, tiene que tener las trampas de grasa o el tratamiento necesario para descargar agua tipo domiciliar a las tuberías de anda. Esas tuberías con el tiempo, la vez pasada, tuvimos que hacer una reparación y simplemente ya no existe la cobertura de concreto. Lo que ha quedado es un cilindro de tierra confinada que por el tipo de desecho que pasa se ha cristalizado. O sea, tú la ves y ves como que estuviera la tubería. Así está. Sí, claro. Como que estuviera la tubería, pero ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros tenemos un país altamente sísmico. Es como que si vemos las bóvedas. Aquí hay que ver que hay que hacer una revisión. Lo hablábamos del sistema de drenaje en general. ¿Cómo estamos realmente? Mi obligación es decir, en el ANDA, la tubería de aguas negras en algunos tramos está de esa manera. Después que no digan que yo no lo dije, porque lo he visto. O por ejemplo, no sé si tú pasaste por el Paseo General Escalón cuando estábamos conectando McDonald's. Ahí había unos fit. Y esa agua se va directamente, a ver, esa agua que usted dice, por ejemplo, fluye. ¿no? Que fluye, pero va a terminar ¿dónde? Es la pregunta. Al río. Ajá. Y obviamente contamina. Claro, fluye. Ahora, pero por ejemplo, cuando estábamos conectando a McDonald's, de Paseo General Escalón, que aunque es lo que no nos topamos, los fitus que están en los arrietes tienen una raíz cónica, entra, rompe la tubería de concreto y encuentra un alimento que lo hace, pero vigoroso. Y entonces la raíz va creciendo a lo largo de la tubería de aguas negras y te topas con una raíz que tiene 3 pulgadas de diámetro, 4 pulgadas de diámetro y se ha ramificado. ¿Qué pasó? Hasta que se tapó. Y entonces una tarde que yo paso, veo que todos los pozos de aguas negras del Paseo General Escalón hasta la altura de McDonald's, un poco más abajo, hasta el Villa, estaban rebalsando. Cuando llegamos, a cejar la tubería y a meter nuevamente un colector auxiliar
en PVC y con un día más diámetro, porque ¿para qué vamos a estar reparando una tubería que tiene una raíz larguísima adentro, ¿no? Bueno, y eso deja claro, porque por si existe la duda de que una cosa es estas tuberías y otras cosas son las de aguas Es negras. muy difícil que de se aguas mezcle. potables, porque yo le decía, si puede darse el caso de que subterráneamente se conjugue una con la otra, ¿no? No es muy difícil. Muy difícil. A ver, ¿por dónde comenzar en este tema de saneamiento de agua, de aguas residuales? Como lo hemos mencionado, bueno, parte de lo que se debe hacer es rehabilitar estas redes de alcantarillado sanitario que están en malas condiciones para lograr que esas aguas sean recolectadas y transportadas a un punto adecuado donde debamos hacer un tratamiento de esas aguas antes de verterlas a un río. Para los sistemas individuales es importante analizar las zonas donde están colocados porque no necesariamente están en una zona donde debería utilizarse un sistema de infiltración de aguas residuales. Cuando tenemos un tanque séptico y un drenaje, estamos infiltrando aguas residuales y tenemos una posible contaminación de un manto acuífero. Claro. Todo esto hay que analizarlo, hay que sustituirlo. No solo es inversión, la inversión es muy importante, que el Estado debería asumir la parte de la inversión de las obras de saneamiento, ya que son varias veces más caras que las obras de agua potable, ya que las tarifas que tenemos en este momento, con costos se recuperan los costos de operación y mantenimiento de los sistemas. Oye, Álvaro, Difícilmente- este es un problema también cultural, de falta Sí. de inversión, de planificación, lo decíamos, de legislación, porque fíjate que hay varios factores, ¿no? Uno es lo que tú decías, cómo la gente, por ejemplo, hace disposición de sus heces fecales en el área rural, ¿verdad? Otra cosa es, obviamente, la poca inversión o la inversión no planificada que hacen los gobiernos en estas áreas, es decir, que no van y no invierten en otro sistema de recolección, pero también están las empresas que vierten desechos sólidos que son mucho más contaminantes y mucho más peligrosas que cualquier otra situación, ¿no? Legislación, parte cultural, digo, y falta de inversión. Así es, así es. También la parte de capacidad, de la capacidad de conocimiento en nuestros países, a todo nivel, desde nivel profesional hasta nivel técnico y operadores de estos sistemas. Nosotros tenemos que desarrollar ese músculo en nuestros países para poder asegurar la sostenibilidad de esos sistemas. Básicamente, la educación a la población es muy importante. Buena manera de disponer las aguas residuales. Algo tan sencillo como los residuos de nuestra comida, después de que comemos, no lavarlos en el fregadero, disponerlos como un residuo sólido, porque estas grasas y aceites es lo que hacen que los sistemas colectivos, estas alcantarillas, se obstruyan y tienen problemas de que rebalsan aguas residuales en las calles por una obstrucción que los mismos usuarios son los que la están generando. Luis, a ver, ¿cómo ves la situación? ¿Por dónde creen ustedes que debe comenzarse esto? No hablemos de La Plata porque esto sería como, digamos, el punto más débil. Pero bueno, a ver, le preguntaba a Álvaro sobre el tema de la parte cultural, ¿no? Tú puedes decirle a la gente cómo tiene que hacer la disposición final, pero si no le das las herramientas tampoco va a hacer nada. Te doy un ejemplo. La gente sabe que hacer sus necesidades al aire libre, como le decimos, pues obviamente es un contaminante, ¿no? Pero si no le pones, si no inviertes, si no llevas inversión hacia esos municipios, simple y sencillamente la gente sabe que no es lo correcto, pero no tiene otra manera de hacerlo. Bueno, pero también tenemos que ver la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial y que a finales de los años 50 y principios de los 60 se fundaron casi todas las empresas de agua y saneamiento aquí de la región. Y el objetivo de aquel entonces, que era impulsado por la OMS y los ministerios de salud, casi todos nacimos agarrados del Ministerio de Salud, era dar agua potable porque nuestras comunidades, nuestras poblaciones no tenían agua potable. Por eso la década de los 60 y los 70 fue una marcha continua para dar agua. Luego nos encontramos en los años 80 que ya habíamos alcanzado muchas metas, pero que necesitamos entrarle al saneamiento, por lo menos a la recolección. Y nos empezamos a hacer algunos alcantarillados. Hoy ya llegamos al punto donde ya tenemos mucho avance en cobertura, que falta todavía, pero ahora el otro tema, la tercera parte, que es entrarle a lo que es la depuración de todas esas aguas y no seguir contaminando al de abajo. Dentro de la parte cultural,
mucho de esto tiene que haber un involucramiento no solo de las instituciones que en cada uno de nuestros países son las responsables. Aquí tienen que estar involucrado el gobierno central, tiene que estar involucrado las alcaldías municipales y la misma población. El Estado como tal. El Estado como tal. Porque nosotros le seguimos diciendo abonado al que le damos el servicio, pero ese es un socio. Eso debemos, es un cliente, debemos ¿no? de verlo como un cliente, un socio que se debe de involucrar en toda esta resolución de toda esta problemática. A ver, Luis, si te preguntara a ti, y después le pregunto al presidente de ANDA, si te preguntara a ti cuál es el primer paso que hay que dar entonces, teniendo este tipo de diagnóstico, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, planificar. Como decía el vicepresidente ayer, la planeación estratégica. Hemos estado sin planificar, hemos estado resolviendo una agenda de apagincendios. O sea, necesitamos organizarnos, necesitamos planificar y necesitamos priorizar. O sea, ¿dónde afecta más, dónde afecta menos? Es a futuro, ¿no? Planificar, digo, a ver, mira, tenemos el incendio. Es que esta cosa es, o se sigue quemando la milpa, o le paramos ahorita, porque hay que planificar cómo no se queme más adelante. Así es. Pero en este momento el incendio lo tienes, la casa ya tiene fuego. Por eso te preguntaba, como reacción inmediata, como primer paso, ¿cuál es la decisión que está tomando el FOCAR? Porque podemos planificar para que ya otras casas a futuro no agarren fuego, ¿no? Pero en este momento sí tienes ya un problema gravísimo, como ustedes lo están reconociendo. El FOCAR, y ayer la presentó Álvaro, la Agenda Regional de Saneamiento, con algunas priorizaciones, y esas priorizaciones va en lineamientos políticos, una política regional de saneamiento, unos lineamientos para lo que es la planificación regional, que todos los países tengamos parámetros similares para ir alcanzando metas, para ir alcanzando nuevos estadios de mejoramiento, porque a través de eso es que nosotros vamos a poder generar un acercamiento con la banca para poder conseguir recursos. Fíjese que, por ejemplo, hay un problema, que la banca prácticamente no le presta para mejorar lo que ya tiene, la infraestructura obsoleta que tiene. La banca normalmente está dispuesta a financiarle nuevos proyectos, una nueva planta, pero reposición de tuberías son muy pocos los que le van a financiar. Y por ahí tenemos que entrar en ese lobby también nosotros. Nosotros, por ejemplo, en Honduras hemos definido que lo primero es rehabilitar la infraestructura obsoleta que tenemos para después seguir ampliando los servicios. O sea, la banca no te dice mejórela, te dice cámbiala, ¿ya? Y eso es mucho más caro. A ver. Mira, yo creo que Luis tiene razón. Por ejemplo, nosotros ya, como ANDA, le presentamos al presidente de la República y lo presentamos en el BID y en el Banco Centroamericano el cambio de cañerías y tuberías del Gran San Salvador y de las principales cabeceras departamentales para comenzar. O sea, que es donde hablaba ya el presidente de la República de una inversión de $400 millones para su quinquenio. Yo creo que ahí es donde comenzamos. Pero hay algo muy importante, que es el primer punto que tocaba Luis ayer en su exposición. La legislación. Debemos legislar porque las leyes que tenemos nuestras empresas son muy pobres. Tenemos muy poco colmillo para poder controlar este tipo de situaciones. Entonces comienza por tener una buena legislación, por tener una buena política para poder legislar, para poder ordenar. Y esto viene realmente de tener una ley de agua, francamente. Entonces yo creo que todo al final, Romeo, converge en eso, ¿no? Cada vez que yo platico con alguien, cada vez que converso con los periodistas, vamos al mismo tema. ¿Qué pasa con la Ley General de Agua y qué pasa con el del subsector? Oreste Ortiz debe estar igual con la de avenamiento y riego. Entonces, yo creo que realmente para poder avanzar, y que era un punto que estamos verde, ¿verdad, Luisito? Que lo estábamos viendo ayer en el informe que se le presentaba al vicepresidente de la República, es que realmente en la política, en la parte de legislar, estamos muy retrasados. Entonces es importante que los legisladores de nuestros países pues tomen conciencia y si hay que ajustar algo que lo ajusten, ¿verdad? Pero que la ley es importante, urge. Ya hablaste de un tema interesante, ajustar, ¿no? Y reajustar. A ver, un sistema de saneamiento, digamos, una inversión millonaria centroamericana de saneamiento, ¿llevaría a un reajuste tarifario?
¿Obligadamente? En alcantarillado lo que nosotros hemos estado pagando normalmente es un pequeño porcentaje de la factura de agua. El caso de Honduras con esas dos plantas que echamos a operar, nos encontramos que deberíamos de estar cobrando no menos del 50% de la factura de agua. Si lo relacionamos a la factura de agua, que el saneamiento debería tener su propia tarifa. Y nos encontramos que si hacemos números reales, nos salen tarifas iguales a las del agua y en algunos casos podrían ser mayores. Entonces, el agua, como digo yo, desde los años 60 se ha estado viendo como un subsidio del gobierno, el paternalismo del gobierno ha estado por ahí y es un punto crítico. Entonces, no estamos pagando esas tarifas reales. Realmente, si queremos avanzar más en esto, vamos a tener que hacer revisiones tarifarias, definitivamente. Muy bien, la última pausa, regresamos. Cuando regresemos hacemos el contacto con la Radio 109. La Radio 109 es una de las radios más escuchadas acá y con la cual interactuamos, ¿no?, al final del programa. Así es que vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Álvaro, un tema que es importante dimensionarlo más, solo antes leer un comentario. Es parte de lo que está explicando el presidente de ANDA. Dice, Romeo, por favor, dile al presidente de ANDA que las tuberías en la cabecera departamental de Chalatenango no dan abasto, ¿no? Algunas tuberías se han roto. Es exactamente lo que estaba explicando él, que son tuberías muy antiguas, son tuberías de aguas negras, son tuberías muy antiguas y que por lo tanto necesitan ser relevadas, ¿no?, o cambiadas más bien. Decíamos, ¿cuál es el beneficio, antes de ir al enlace con la Radio 109, cuál es el beneficio del saneamiento del agua? Porque no solo es tener agua de calidad, sino que tiene una cantidad de beneficios directos que es importante como resaltarlos o mencionarlos, Álvaro. El saneamiento tiene dos objetivos principales. El principal es cuando hacemos la recolección y sacamos las aguas residuales donde está la urbe, correcto, es un objetivo de salud pública. Después, cuando tratamos esas aguas residuales para devolverlas al ambiente en buenas condiciones, el segundo objetivo es el ambiente. Y los beneficios que se obtienen aplicando adecuadamente el saneamiento son beneficios en turismo, en disminución de gastos en salud, en desarrollo, en inversión al país. La Organización Mundial de la Salud hace un par de años hizo un estudio de costo-beneficio que indicaba que si usted invertía $1 en saneamiento, a nivel mundial, usted podía recuperar en promedio a nivel mundial $5,5. Sin embargo, en Latinoamérica, el estudio arrojó que ese retorno era de $7,3. O sea que es rentable en nuestros países invertir en este tema por toda la retribución que se obtiene de los beneficios directos que acabo de mencionar, como turismo, salud, desarrollo, etcétera. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la Radio 109. Ahora sí, Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Bueno, estamos aquí ya platicando. Buenos días, Romeo. Buenos días a ti y a tus invitados, introduciendo a la charla a nuestra invitada, Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Y yo no sé, cómo andará ahí con las denuncias, don Marco, en la Defensoría. Vi ayer también en la cuenta de Twitter de la Defensoría. Estaba más o menos uno haciendo un poco la denuncia y Anda estaba contestando también de que iba a ir a propósito de la fotografía que mostramos, ¿no? Sí. Iba a ir al laboratorio a chequear cómo era. Del fresco de tamarindo, ese es tú. Tony le puso así el fresco de tamarindo, ¿no? Está bueno. Hola, Tony, ¿qué tal está? Gusto saludarte, Yancy. ¿Qué tal está? Gusto de verte. Tenemos que reunirnos un día de estos, ¿no? Cómo no, presidente. Un gusto saludarle también a usted, a su amable compañía del foro.
y a don Romeo, que siempre es un gusto también conversar con él cuando hay oportunidad sobre temas de interés de los consumidores. Mire, don Romeo, ¿y Igualmente. quiénes son los otros invitados que están ahí con usted? Mira, está con nosotros, bueno, Luis, que está en representación de Honduras, y Álvaro, que está en representación de Costa Rica, hablando un poco también. Ellos son los que están viendo el tema del saneamiento del agua, por supuesto, en sus respectivos países, y están aquí en el foro del FOCAR, ¿no? Bienvenidos a la frecuencia de Radio 109. Así es que estamos hablando de eso precisamente. Te pongo en contexto de la necesidad del saneamiento de las aguas residuales y de cómo estas aguas están contaminando, bueno, fuentes, ¿no? Y mantos acuíferos, que al final, pues obviamente, es de donde muchas veces se extrae y se procesa el agua potable, ¿no? ¿Sí? Correcto. A ver, Tony. Pues bueno, para efectos prácticos, vaya, me imagino ya platicaste, presidente de ANDA, ¿dónde es que estaba este problema del agua que estaba saliendo con color pues, naranja, oscuro? ¿En Mira, qué zona? Sí, en la zona de Cuscatancingo, según me Cuscatancingo. dijo Romeo. No, lo que le digo yo a Romeo es que la zona de Cuscatancingo recibe agua del sistema Río Lempa, y no puede ser que en una casa caiga agua con color rojizo y en el resto de San Salvador, que Río Lempa pues da agua al 55% de la población de San Salvador, el agua le salga cristalina. O en las casas de la par. O a las casas de la par. Tenemos que hacer la investigación, porque puede ser que sea una tubería muy antigua, que sea de galvanizado, y pues tenga corrosión, e indudablemente el primero, si abre, pues puede ser que salga así. La verdad, no quisiera yo adelantar ningún juicio. Ya vamos a pedir a la gente del laboratorio que vaya, y yo con mucho gusto, nomás tengamos el dato del laboratorio, pues les vamos a hacer llegar qué fue realmente lo que encontramos, ¿no? Bueno, qué bueno que ya están tomando cartas en el asunto. Pues también esto, cuando estaba mencionando e introduciendo a los invitados, amigos centroamericanos, Romeo, me puse a pensar en la ley del agua. ¿Cómo va eso en la Asamblea Legislativa, presidente? Mira, nada menos, Romeo preguntaba que cuál sería lo primero que debe darse para poder avanzar en este tema. Álvaro y Luis coincidían en que debe haber una buena planificación, que de hecho pues las diferentes instituciones que manejamos el agua, pues prácticamente podría yo decir la tenemos, venimos trabajando ya con mucha anticipación sobre este tema. Pero también, Luis, entre las cosas que planteaba ayer en el informe al vicepresidente de la República, es que se necesita una legislación que permita realmente poder trabajar este tema. Desgraciadamente nosotros trabajamos con un vacío. La ley de ANDA es de 1961. O sea, es una ley que tiene más de 50 años. Entonces, lógicamente, tiene que venir, nos tenemos que renovar, tiene que haber una nueva legislación en torno al tema de agua. Marcos, pero ese es el problema nuestro, también, Álvaro, Luis, es problema de los países centroamericanos, el tema de la legislación. Es el mismo tema en toda la región, y parte de lo que se quiere hacer con el FOCAR es poder trabajar en algo marco para que de ahí los países puedan utilizarlo y ajustarlo. Homologar de alguna manera la legislación. Los marcos jurídicos, porque como les decía, nuestras instituciones fueron fundadas. El SANAA en Honduras se fundó el 26 de abril de 1961, o sea, casi todas nacen por ahí, y con el objetivo de construir sistemas. O sea, ahora ya tenemos el país casi cubierto, ahora son otras las necesidades que hay que readecuar en esos marcos legales. Bueno, le preguntamos a Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, porque sabía yo que, bueno, hay que decirlo, don Marco, ANDA era una de las instituciones que más denuncias tenía. Yo creo que aquí lo importante es ver cómo han reaccionado ellos ante dichas denuncias de los consumidores. Efectivamente, Tony, pero también quisiera no perder la oportunidad de comentarle que desde la perspectiva de los consumidores es sumamente necesario, importante, clave que el país avance al establecimiento de un marco normativo que establezca con claridad y con precisión sobre las responsabilidades y las competencias para intervenir desde los diferentes actores
en la gestión del agua. Para la Defensoría del Consumidor, de hecho, hemos participado activamente en la elaboración de esa propuesta que llevó al país, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa para la Ley General de Aguas, y eso es sumamente necesario. El país debe avanzar en ese ámbito, y esperaríamos que la Asamblea Legislativa, que la comisión que está discutiendo esta propuesta de ley pueda avanzar pronto en ello. Ese es un paso previo y sumamente necesario para avanzar a la ley del subsector de agua potable, porque estamos hablando de la Ley General del Agua y necesitamos ese marco general para que luego podamos avanzar a otros productos derivados que son sumamente claves para que el servicio a la ciudadanía en términos de agua potable pueda cumplir también con todos los requerimientos y las normas técnicas que son aplicables a este producto y a este servicio, que son de la vida, porque hay que recordar que el agua es un bien que está muy asociado a la vida de todas las familias, de todas las personas consumidoras, y para nosotros por eso es sumamente clave que el país pueda avanzar en esta dirección. Muy bien. Yancy Urbina, muchas gracias. Tony, también un saludo para ti. Bueno, un saludo para tus invitados, ¿verdad? Bienvenidos los hermanos centroamericanos y al presidente de ANDA, pues vamos a ver qué día platicamos por acá también, ¿verdad? Bueno, cuando me invite. Bueno. Ese día van a conversar cuando lo inviten. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Salud, Tony. Muchas gracias, y a Yancy también un abrazo. Siempre se da este tema, ¿no?, de las preguntas a través de las redes sociales, por ejemplo, de la cobertura. Yo sé que es un problema que no solo lo enfrenta El Salvador, sino que también lo enfrentan los países centroamericanos. A veces creemos que El Salvador está, perdón por el término, pero lo voy a utilizar, fregado en cuanto a cobertura del agua. Y sé que todos los países, unos más que otros, pero todos los países centroamericanos, ¿no, Álvaro?, tienen ese problema de cobertura, porque se instalan nuevas comunidades, porque de repente hay desplazamiento de personas y no estás preparado para atenderles. Y lógicamente, y es comprensible, la gente que recibe agua, por ejemplo, 3, 4 horas, pero que al final tiene todo el derecho de recibir el agua las 24 horas, pero no siempre sucede, ¿no? ¿Qué se está haciendo para ese tema de la cobertura del agua potable a nivel de los países que tienen esa deficiencia? Vamos a ver, yo creo que... Que ya tengo nada más unos 4 minutos. Yo creo que realmente todos los países, toda la gente tiene derecho a recibir un servicio de 24 horas. Desgraciadamente, como te decía Luis y te decía Álvaro, las instituciones que manejamos el agua no hemos tenido un presupuesto por parte del gobierno para poder, digamos, remozar o remodelar o mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, lógicamente, como te decía Luis, escasamente la factura alcanza para poder hacer la operatividad. ¿Por qué? Pues porque el subsidio del agua, Honduras es igual, Costa Rica es igual, lo da cada una de las instituciones que maneja el agua. Ok, tengo que despedirme. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Luis, también muchas gracias. Como dijo Tony Cabezas de la Radio 109, bienvenidos. ¿Se van hoy o cuándo se van? El viernes. Ah, todavía tienen poco tiempo para ir a comer pupusas, por ejemplo. Gracias, Marco Fortín también. Marcos, muchas gracias. No, gracias, Romero. Un gusto haber conversado con ustedes. Pausa comercial, pero nos quedamos con los principales titulares de Diario El Mundo. Les presento a continuación un resumen con algunos de los temas de Diario El Mundo para hoy miércoles. Jueces del especializado de San Miguel fueron desaforados unánimemente ayer en corte plena tras señalamientos de la Fiscalía que los vincula con una red de Oriente en la cual estarían favoreciendo con reducción de penas a ciertos imputados. También reformas a la ley de telecomunicaciones. Las telefonías deberán compensar a usuarios por faltar a la calidad del servicio, entre otros. Comisión Especial Legislativa pedirá a la Fiscalía investigar a expresidente Francisco Flores por lavado de dinero. Se atrasa la elaboración del plan quinquenal del gobierno, según confirma Sánchez Serén, quien también ha dicho que lo tendrán listo a finales del año. Mesa de acceso a mercados y promoción de inversiones avala ley de estabilidad jurídica para las inversiones. También para hoy, David Reyes de Arena pide un recomendable a Comures para que las alcaldías extiendan gratuitamente partidas de nacimiento a jóvenes que adelanten su trámite del DUI. Arena, PCN y Gana acompañan una propuesta de bases magisteriales para el retiro voluntario de maestros con enfermedades terminales. También para este día, gobierno afirma que la sequía ha provocado pérdidas de $50 millones solo en la producción de maíz.
El MAG reconoce que la semilla mejorada que fue entregada en Occidente no soportó esta sequía. El precio de la libra de frijol, que ya alcanzó el precio de la libra de pollo. También un tema importante, la reforma energética en México y cómo pudiera ayudar a los precios en nuestro país. La requisa al interior del centro penal de Usulután. Le damos seguimiento al caso del padre Toño. También al caso de la alcaldía de San Luis Talpa y los agroquímicos, el entreno de la selección nacional y ya hay problemas de lesión con 2 porteros a solo unos días del inicio de la Copa Centroamericana, el Real Madrid que ganó la Supercopa frente al Sevilla, entre muchos otros temas deportivos y de los espectáculos. Un gran abrazo para toda la familia de Canal 12.